Hola a todos, bienvenidos. Bueno, esta ya es oficialmente nuestra primera clase, pues después de las presentaciones que hemos realizado. Y bueno, pues como podrán darse cuenta, pues sigo sin poder presentarme de manera presencial, pero vamos a tratar de ir avanzando un poco para no perder el hilo de lo que debemos hacer para la materia. Entonces, bueno, como ya saben, el curso es Diagnóstico Comunitario Participativo y vamos a comenzar con la primera unidad que pues aborda la delimitación de las problemáticas de la comunidad. Y bueno, esta unidad está enfocada en que ustedes puedan clasificar todas las necesidades o áreas de oportunidad que existen en las comunidades de acuerdo con los tipos de problemas que tienen y que limitan el desarrollo. Pero bueno, antes de adentrarnos en la delimitación de estas problemáticas, es necesario definir y aclarar algunas ideas y conceptos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir avanzando un poquito y les voy a ir pidiendo en algunos momentos que contesten algunas cosas en sus libretas. Esto lo van a anexar, no está en la rúbrica original que tenemos, la voy a modificar y al final de las actividades de esta hada me van a incluir las fotos de sus libretas en donde fueron anotando las respuestas a estas preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas, nada más que quiero saber, pues, qué es lo que ustedes pensaban antes de que, pues, vayamos explicando los temas, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que tenían previas? Entonces, bueno, primero que nada, pues hay que saber qué es una comunidad. Y para esto va a ser lo primero que les voy a pedir que contesten en sus libretas. Escriban brevemente qué consideran que es una comunidad y vamos a dar para esto unos 5 minutos que voy a medir acá en mi reloj. Entonces, bueno, voy a detener un momentito en lo que ustedes contestan.
Excelente. Bueno, eh, vamos a continuar. Entonces, bueno, independientemente de las respuestas que ustedes hayan escrito en sus libretas y que ya luego me van a compartir, tenemos que por lo general se piensa que las comunidades tienen que ver con grupos de personas que se ubican en un lugar geográfico determinado, aunque en realidad este término puede referirse a cualquier grupo de personas que comparte algo en común, ya sea, pues como ya hemos mencionado, un espacio geográfico, que puede ser un poblado, localidad, una ciudad, una colonia, un barrio, una propia pues ciudad más grande de alguna forma, algún tipo de experiencia o incluso intereses, ¿no? Entonces, podemos definir que la comunidad es una agrupación organizada de personas que se perciben entre ellos como una unidad social y cuyos miembros participan o comparten diferentes rasgos, intereses, elementos, objetivos o funciones comunes, ya sea que sean conscientes de la pertenencia a este grupo determinado o no, y en el cual pues hay también pues pluralidad de personas que pueden interactuar de distintas formas entre ellos. Por ejemplo, digamos que pues alguno de sus maestros que ya está jubilado podría considerarse como parte de la comunidad de adultos mayores, de una comunidad de jubilados, de la comunidad educativa, puede pertenecer a una comunidad de vecinos, eh, o digamos que una persona que tiene un origen extranjero en Estados Unidos podría considerarse como parte de la comunidad de extranjeros o en particular de la comunidad latina, y dependiendo de su profesión, pues puede ser también parte de una profesión, perdón, pues pueden ser abogados, pueden ser de distintas, ¿no? Entonces, podemos hablar, bueno, y ustedes seguramente han escuchado hablar como de las comunidades latinas, las comunidades de afroamericanos y otras, ¿no? Entonces, las comunidades, pues étnicas también, al final de cuentas, que se agrupan, por ejemplo, los barrios chinos, los barrios mexicanos y otro tipo de personas que, dependiendo de los rasgos que ellos comparten o los intereses que comparten en común, pues pueden sentirse parte de ellas, ¿no? Entonces, no solamente, esto es importante, pertenecemos a una sola comunidad, sino que hay muchas comunidades superpuestas, incluso en un espacio geográfico. Por ejemplo, en Mérida podríamos hablar de comunidades que tienen que ver con la edad, con profesiones, pues si son estudiantes, si no son estudiantes, incluso con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con capacidades diferentes, los que son deportistas, los que son artistas, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, en un mismo espacio geográfico podríamos encontrar no solo esta comunidad, este tipo de comunidad, sino otras dentro de ellas. Y como ya dijimos, que no necesariamente están definidas por la geografía. Entonces, ahora lo que me gustaría que hagan es, vamos a dar igual, no sé, otros 5 o 6 minutos para que ustedes hagan una lista de todas las comunidades a las que consideran que ustedes pertenecen. Bueno, pueden, obviamente pueden comenzar.
Ok, bueno, ya pasó el tiempo, entonces, bueno, ahí pues lo que yo supongo y que se verá reflejado, pues es como todo aquello con lo que ustedes se identifican, que puede ser la comunidad de estudiantes, de deportistas, en el caso de quienes lo sean. Pues, si algunos de ustedes, pues su familia es de origen libanés, pues también pueden pues sentirse identificados con eso, pueden sentirse identificados con otros grupos más pequeños de pertenencia, con sus propias familias, con la comunidad del Instituto Libanés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues allá deben de aparecer varias cosas, ya la veré cuando ustedes me lo manden. Bueno, supongo que también ya vamos comprendiendo un poquito más de qué trata esto. Entonces, bueno, ya avanzamos en cuanto a qué nos referimos cuando hablamos de una comunidad y ahora pues vamos a seguir con el siguiente término que es qué es un diagnóstico. Lo mismo les voy a pedir que vamos a dar un poquito menos de tiempo, porque no sé si creo que 5 minutos fue mucho, pero bueno, 4 minutos, para que igual escriban en sus libretas la respuesta a la pregunta ¿qué es un diagnóstico?
Ok, bueno, continuamos. Pues quizás algunos de ustedes habrán relacionado qué es un diagnóstico, pues quizás con alguna visita médica, ¿no? En la cual pues el doctor pues tiene que saber cuáles son los síntomas, los revisan, les preguntan una serie de cosas y entonces les dan el diagnóstico pues de qué es lo que ustedes tienen en ese momento. Entonces, bueno, en sí el proceso del diagnóstico es una herramienta que sirve para conocer y analizar una situación determinada que se realiza sobre la base de cierta información, datos y hechos que se recogen y ordenan de forma sistemática que nos permiten juzgar mejor lo que está pasando y poder actuar en la solución de un problema. En el caso que habíamos puesto como ejemplo de un médico, pues él ya tiene ciertos conocimientos, obviamente, de cierta sintomatología que es característica de ciertos padecimientos. Entonces, bueno, el analizar, por ejemplo, estos síntomas o al no estar claros pudiera mandarles a hacer otros estudios, análisis, radiografías, cualquier otro tipo de evaluaciones que le permitieran a él pues estar mucho más cercano a identificar el padecimiento que ustedes tienen. Obviamente pues tiene que ver con la complejidad también de la enfermedad. Entonces, bueno, ir registrando esta información pues va a permitirle a él tener un panorama más completo y entonces poder decirle, bueno, esta es la enfermedad y este es el tratamiento que podemos seguir. Básicamente, eso también sucede en el diagnóstico comunitario. Nosotros necesitamos comprender las situaciones o problemáticas de una comunidad determinada, pues para poder contribuir a su solución. Entonces, tenemos que los problemas, que es lo que nosotros pues vamos a buscar o vamos a tratar de diagnosticar en las comunidades, van a ser situaciones que implican algunos inconvenientes o trastornos y que exigen una solución. Y por lo general, cuando aparece un problema en una comunidad, este supone una dificultad para alcanzar un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo de este curso? Pues vamos a aprender pues qué es lo que debemos analizar, cuáles son las posibilidades de los problemas y cómo podemos contribuir a solucionarlos. Entonces, el primer